Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de pasiones, intrigas y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, las madres turcas. Sí, esas mujeres que con su amor incondicional, sus planes secretos y a veces sus estrategias un poco, digamos, extremas, son capaces de poner patas arriba cualquier historia. Y no solo eso, porque también vamos a echar un vistazo a esos rumores de bodas secretas que tanto nos hacen especular, usando como ejemplo una de las parejas más queridas de la televisión turca, Kerem y Hande. Si eres fan de los culebrones que te dejan sin aliento, este es tu vídeo. Así que ponte cómodo, agarra tus palomitas y prepárate porque hoy vamos a desenmascarar los secretos mejor guardados de las telenovelas turcas. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a desgranar el drama que se vive en la ficción, especialmente cuando las madres deciden tomar las riendas de las vidas amorosas de sus hijos. Y para ello, vamos a sumergirnos en algunas series que han sabido plasmar a la perfección la intensidad de las relaciones familiares y los entresijos del corazón. Y por supuesto, no podemos ignorar el rumor que corre como la pólvora sobre una supuesta boda secreta protagonizada por una de las parejas más icónicas del momento. Comencemos con la serie que sin duda encendió la mecha de este análisis, Sen Kalkam, que en español se conoce como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica que ha conquistado corazones alrededor del mundo, nos presenta a Eda Yildiz, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista, y a Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto. El destino, o más bien una serie de circunstancias bastante particulares, los une en una relación que comienza con un contrato de compromiso falso y termina, bueno, si no la has visto, te recomiendo que la veas. El género de esta serie es la comedia romántica, pero tiene sus buenos toques de drama, cortesía, en parte, de las familias de ambos protagonistas. ¿Los actores principales? Por supuesto, los ya icónicos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en pantalla era tan evidente que los rumores de una relación fuera de cámaras no tardaron en aparecer, alimentando aún más la pasión de los fans. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque si bien el foco inicial está en la relación de los protagonistas, la figura de la madre de Serkan, Aydan Bolat, juega un papel crucial. Aydan es una mujer de clase alta, acostumbrada a tener todo bajo control y no duda en usar todas sus artimañas para que su hijo se case con una mujer de su misma posición social. Su principal objeción a Eda no es por la falta de amor de su hijo hacia ella, sino por su humilde origen y su falta de sofisticación. Ella es el claro ejemplo de una madre que a veces, por el bien de su hijo, decide que lo que él quiere no es lo que él necesita, y se convierte en una antagonista bastante dura. La dinámica de Eda con Aydan, con sus constantes roces y desafíos, es uno de los puntos fuertes de la serie. Aydan, en realidad, es una madre protectora, pero su amor se manifiesta de una manera tan manipuladora y controladora que a veces resulta difícil de entender. Es una figura que genera controversia entre el público, pues si bien entendemos su amor maternal, también cuestionamos sus métodos. Por eso, Llamas a mi puerta nos sirve de ejemplo perfecto para entender el peso que pueden tener las madres en las decisiones amorosas de sus hijos, aunque esto no siempre signifique un final feliz para todos. Además, la serie dejó una huella imborrable al alimentar los rumores de la vida real de Hande y Kerem, llevando a muchos fans a creer en su amor fuera de la ficción y esperando una boda secreta, aunque este hecho nunca haya sido confirmado. Siguiendo con la tónica de madres que lo dan todo por sus hijos, pero no siempre de la mejor manera, vamos a hablar de otra joya de las series turcas, Kuzgun, o El Cuervo en español. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Dilan Cizekdeniz, nos sumerge en una historia de venganza, amor y, por supuesto, drama familiar. Kuzgun, el personaje de Burak, es un joven cuya vida es destrozada cuando su padre es acusado de un delito que no cometió. Esto lo lleva a vivir una vida en la clandestinidad, con un único objetivo en mente: vengarse de quienes lo lastimaron a él y a su familia. El género de esta serie es un drama con fuertes pinceladas de acción, intriga y romance. Pero lo que la hace aún más interesante es el papel de la madre de Kuzgun, Merim, interpretada magistralmente por la actriz Aysen Secerel. Merim es una mujer que ha sufrido mucho en la vida, pero que nunca ha perdido su amor por sus hijos. Sin embargo, sus decisiones y su protección sobre ellos, aunque provienen de un lugar de profundo amor, terminan por tener consecuencias devastadoras.
Ella se convierte en una figura que oscila entre la víctima y la cómplice, entre la madre protectora y la persona que impide que su hijo se libere de su pasado. La trama de Kuzgun nos muestra cómo el amor materno puede ser un arma de doble filo, capaz de brindar consuelo, pero también de mantener a los hijos atrapados en un ciclo de dolor y venganza. El sufrimiento de Merim y su lucha por proteger a sus hijos, a veces de sí mismos, son el corazón de esta historia, un claro ejemplo de cómo la figura materna puede tener un impacto tan grande en el desarrollo de la trama como los propios protagonistas. En esta serie vemos a una madre que, aunque quiere lo mejor para sus hijos, en ocasiones, no sabe cómo dárselo. Sus acciones, impulsadas por su amor y su dolor, son la prueba de que no siempre las intenciones son lo único que importa. Ahora, dejando un poco de lado la intensidad dramática, pero sin abandonar el tema de las madres y sus influencias, vamos a hablar de Erkénzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y Can, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul para tomar las riendas de la agencia de publicidad de su padre. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman, cuya química en pantalla, al igual que en el caso de Hande y Kerem, hizo que muchos fans creyeran en una relación real. Esta serie, más ligera que las anteriores, también nos muestra el papel de las madres, aunque en un tono menos dramático y más humorístico. La madre de Sanem, Mepkibe, es una mujer tradicional, protectora y con una visión muy particular de cómo debe ser la vida de su hija. Si bien no es una figura antagonista como Aidan en Llamas a mi puerta, Mepkibe también tiene sus propios planes para el futuro de Sanem, y no duda en intervenir cuando cree que su hija se está desviando del camino que ella considera correcto. Es una madre amorosa, pero a la vez muy controladora, y sus constantes intromisiones en la vida de Sanem generan situaciones cómicas y también momentos de tensión. La madre de Can, por su parte, es una figura más ausente, una mujer sofisticada que ha vivido en el extranjero y cuyo estilo de vida contrasta con el de la familia de Sanem. Si bien no interviene tanto en la vida de su hijo como Mepkibe en la de Sanem, su influencia se hace sentir a través de las diferencias culturales y sociales que marcan la relación entre los protagonistas. Erkénzicus nos muestra que incluso en una comedia romántica, las madres tienen un papel fundamental en el desarrollo de las historias, y que su influencia, ya sea positiva o negativa, siempre deja una marca en la vida de sus hijos. La serie nos enseña que independientemente del contexto cultural, las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos, aunque a veces sus métodos no sean los más adecuados. Y lo que es más importante, nos recuerda que no hay un solo tipo de madre y que cada una tiene sus propias maneras de amar y proteger. Continuando nuestro viaje por las series turcas y sus madres influyentes, nos adentramos ahora en Zalim Istambul, o Ciudad Cruel en español. Esta serie, un drama con tintes de misterio y romance, nos cuenta la historia de dos familias muy diferentes que, por obra del destino, se ven entrelazadas en una telaraña de secretos, ambiciones y traiciones. Los actores principales son Deniz Gur, Fikret Kuzkan, Mine Tugay y Mehmet Ozandolunay. Esta serie es un ejemplo perfecto de cómo el amor materno puede estar ligado a una ambición desmedida y a la manipulación. La figura central de esta serie en lo que a madre se refiere es Seher, interpretada por Deniz Gur, la madre de los jóvenes Ilmaz. Seher es una mujer fuerte, luchadora y dispuesta a todo por sus hijos. Sin embargo, su ambición por ascender socialmente y su deseo de vengarse de aquellos que la han humillado, la llevan a tomar decisiones que terminan por dañar a sus propios hijos. Seher no es una villana despiadada, pero tampoco es una heroína. Es una mujer compleja, cuyas acciones son el resultado de su propio dolor y de su deseo de proteger a su familia. Ella es capaz de todo por el bienestar de sus hijos, pero a menudo confunde su propio deseo de venganza con el bien de ellos. En Ciudad Cruel, el amor materno se entrelaza con el poder, la manipulación y el resentimiento, creando una trama tan apasionante como impredecible. La serie explora los límites del amor y la protección, mostrando cómo las madres, aunque motivadas por el cariño, pueden convertirse en el mayor obstáculo para la felicidad de sus hijos. Seher nos muestra que a veces el amor materno puede convertirse en una prisión de la que es difícil escapar. Para finalizar, y volviendo a ese rumor que nos ha traído hasta aquí, no podemos dejar de mencionar la expectación que generó la posibilidad de una boda secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si bien la pareja, que se conoció durante el rodaje de Llamas a mi puerta, nunca confirmó ni desmintió los rumores sobre su relación, la química que irradiaban en pantalla y las constantes apariciones juntos fuera del set alimentaron las esperanzas de sus fans.
La idea de una boda secreta, aunque nunca confirmada, es un ejemplo perfecto de cómo la realidad puede imitar a la ficción. La intensidad del romance de los personajes de Eda y Serkan traspasó la pantalla, convirtiendo a Hande y Kerem en una de las parejas más queridas del mundo seriéfilo. Aunque el romance finalmente terminó, la idea de esa boda secreta es un claro ejemplo del impacto que tienen las series turcas en el público. En el fondo, todos queremos creer en los cuentos de hadas y en las historias de amor que terminan con un final feliz, por eso este tipo de rumores nos resultan tan atractivos. Las madres en las series turcas pueden ser sobreprotectoras, manipuladoras o simplemente muy tradicionales, pero todas, en su propia manera, buscan lo mejor para sus hijos. Sus acciones, ya sean correctas o incorrectas, generan drama, conflicto y, sobre todo, nos hacen reflexionar sobre el papel que juegan en nuestras propias vidas. Y bueno, queridos seriéfilos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el mundo de las madres turcas y sus dramas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por las series más apasionantes y sus complejas relaciones familiares. Hemos visto que detrás de cada gran historia de amor, a veces hay una madre con intenciones muy claras, aunque no siempre sus métodos sean los más apropiados. Hemos analizado cómo el amor materno puede ser una fuerza poderosa, capaz de construir y destruir, de proteger y aprisionar, de impulsar y limitar. Espero que este análisis les haya servido para ver con otros ojos esas series turcas que tanto nos gustan y, por qué no, para reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares. Y si aún no han visto alguna de las series que hemos mencionado hoy, les animo a que las busquen, se enganchen y disfruten de cada capítulo. Ahora, cuéntenme, ¿qué les ha parecido este vídeo? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué opinan de las madres que hemos analizado? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber su opinión. Recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos seriéfilos y si aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí un día más y hasta la próxima.